Buenas noches, súper buenas noches a todos. Quiero confirmar si me están escuchando bien, si se oye, si me ven. Por favor, confírmenme. Me gustaría saber si el sonido está bien. Un saludo súper especial, qué emoción, de verdad, amo profundamente estos espacios, me encanta estar aquí conectada contigo. Un saludo súper especial desde aquí, desde Cali, Colombia. Quiero también dar un saludo muy, pero muy especial a todos los papitos, a todos los papás. Feliz día por esa labor tan bonita que hacen con sus hijos. Y también extiendo la felicitación a esas mamás que son mamás y papás, también feliz Día del Padre para ellas. Y bueno, felicitaciones de verdad a todas las personas que ya calificaron a la mentoría, felicitaciones y felicitaciones a esos 10 top enroller que van marcándonos el camino y nos están marcando y nos están diciendo, bueno, nosotros ya calificamos, tú te vas a quedar ahí o nos vas a desbancar o vas a estar con nosotros. Entonces, felicitaciones a todos y bueno, muy feliz de estar acá. Quiero empezar a ir de una al tema porque traigo muy buena información para ti hoy. Y quiero que me digan por ahí por el chat quién como yo es amante de ver películas, quién le encanta el cine, a quién le encanta ver películas. Yo les cuento que yo amo ver películas, es mi plan preferido. Ir al cine es uno de los planes preferidos, obviamente en esta coyuntura pues no he podido volver, pero realmente me encanta ver películas. Por eso, pues esto tiene que ver mucho con lo que es una película. Y yo quiero hacerte una pregunta y no es para que me la respondas a mí, esa pregunta es para que te la respondas tú. Y la pregunta es, si un director de Hollywood te llamara para hacer una película con tu vida, quiero que pienses un momento, ¿cómo sería esa película? ¿Cómo sería esa película? Sería una película de esas cautivadoras y cuando uno la empieza a vernos ya, lo cogió y no se puede parar. Sería una película llena de aventura, sería una película emocionante, clara, o sería una película de esas que como que a la mitad de la película uno se sale porque como que no la entendió, me aburrí, me quedé dormido. ¿Cómo sería esa película? Esa no es una respuesta para que nos des ni pongas en el chat, es algo para que te respondas tú. Y yo quiero que tengas presente que no es que quizás hasta este momento de tu vida no hayas hecho cosas extraordinarias, seguramente, yo estoy segura que tú tienes personas que te admiran, seguramente has hecho cosas muy bonitas por muchas otras personas con tu familia y otros más. La pregunta va más profundo y lo que quiero que revises al final es, ¿estoy viviendo mi vida al máximo? Porque a veces realmente como que solamente estamos reaccionando, no todo el mundo, pero precisamente eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Yo estoy convencida que vivir una vida extraordinaria, una vida como las que vemos en las películas, es posible y es posible para todos los que estamos aquí, para todos. Lo que pasa es que a veces desconocemos una estructura que hay que llevar y por no conocer esa estructura a veces pues nos damos golpes, nos demoramos más en llegar o a veces pasa la vida y nunca llegamos a donde queremos llegar. Entonces, quiero mostrarles esa estructura. Tu vida, nuestra vida es una historia, Y como toda historia, las historias, como les decía, tienen una estructura. Más a veces es muy fácil, o esto parece una información como muy light, pero es tan obvia que a veces no le ponemos mucho cuidado. Y yo de hecho, me identifico cuando yo les cuento eso, porque todo lo que les voy a contar tiene que ver con lo que he vivido, con las experiencias que he tenido. Y, por ejemplo, hace muchos años yo no me sentía una protagonista en mi propia vida. Entonces, hay que tener claro que la historia, tu vida, tiene una persona, ¿sí? Que todos vemos es el protagonista. En tu caso, tu vida, tu historia, el protagonista eres tú, que quiere algo. Sí, ese protagonista, ese héroe de la película quiere algo. Y aquí en tu vida es ese sueño, ese propósito que tú tienes.
y estás dispuesto a hacer lo que sea necesario. Óyeme bien, lo que sea necesario. Es cuando ese héroe, ese protagonista, emprende una aventura, arranca a recorrer un camino, ¿sí? Y para obtener eso que desea, o sea, finalmente esa victoria que vemos en las películas. Entonces, yo lo que veo muy común es que, pues primero, a veces como que no tenemos esa claridad y simplemente vamos reaccionando. Y a veces no tenemos claridad ni siquiera de lo que queremos. Y aquí me quedo un poquito, y es que a veces no somos específicos, puntuales. Y les pongo un ejemplo aparte del negocio. Hay personas que yo escucho y me dicen, ay, sí, quiero, que quieren conseguir una pareja, un novio, una pareja, una novia, un novio, un esposo, una esposa. Entonces, lo que piden al universo es, yo quiero una pareja o yo quiero un esposo. Y adivinen qué les llega. Si yo pido un esposo, me va a llegar un esposo, o sea, un hombre casado. O yo quiero una pareja, pues una pareja son dos, entonces me va a llegar un hombre que tiene novia y entonces digo, ay, pero ¿por qué? Y además es un buen novio o un buen esposo y entonces pues no fui clara. Y ahí es donde yo creo que la mayoría de personas tienen ese error y es cuestión de ir y ajustar, tener claridad. La clave está en la claridad. Entonces, la verdad es que esto lo aprendí, como se dice, con lágrimas, porque para resumir un poco, yo soy especialista en finanzas, o más bien estudié, me formé en la parte financiera y digamos que ese sueño o ese propósito que yo les hablaba, realmente nunca, o en esos primeros momentos de mi vida, nunca me senté yo a escribirlo, simplemente me lo regalaron, me lo regaló la sociedad, la familia, la cultura, que dice que uno tiene que estudiar mucho para ser alguien, o sea, ahí ya hay un mensaje muy, muy claro para la mente. Entonces, si no estudias y no tienes unos títulos, pues no eres nadie. Entonces, yo quería ser alguien y entonces estudiaba, de verdad que estudié mucho, mi pregrado, posgrado, y seguía estudiando más, porque quería ser alguien. Y esa fue la definición de éxito que a mí me entregaron, pues y yo no la cuestioné, sino que yo hice tal cual. Y entonces me empleé en una empresa y de repente realmente me vi reaccionando a todo. Yo me sentía, o en ese momento yo sentía que no había tiempo para nada, yo no veía la luz del sol, o sea, no veía la luz del sol, porque yo entraba súper temprano a la oficina donde yo trabajaba y pues estaba oscuro, el sol no había salido, yo mantenía con un saco y aquí en Cali hace un calorcito delicioso, hace un sol espectacular, yo amo el sol y yo no pude ver el sol por muchos años y esto es literal, suena chistoso, pero es literal. Entraba cuando no había salido el sol y, oigan, salía cuando ya el sol se había ido. Entonces, sentía que iba reaccionando, que no hacía las cosas que quería quizás hacer ejercicio, quería quizás dedicarle tiempo a otras cosas y realmente no veía cómo hacerlo. Cuando entendí que eso ocurrió porque yo ni siquiera había definido qué quería o qué propósito tenía. Entonces, aquí va un primer mensaje que yo quiero dejarles y es, si no quieres pasar por todas esas cosas como que no son tan chéveres, ¿sí? Pues siéntate ya mismo a escribir ese propósito para tu vida, porque todo es muy sabio, o sea, en la vida hay mucha sabiduría, Dios no deja nada suelto, todo es perfecto. Yo entendí que todo ese caos, yo tuve que vivirlo como yo nunca me había sentado a escribir qué quería, por descarte, tuve que llegar a lo que quería. O sea, me di cuenta que no me gustaba no tener tiempo, que no me gustaba que no me diera el sol, que no me gustaba no tener tiempo para hacer ejercicio, no me gustaba no tener tiempo ya después llegó mi hijo, para estar con mi hijo y ser mamá. O sea, tuve que saborear todo eso que no me gustaba para por descarte llegar a lo que sí quería. Entonces, aquí viene esa otra parte que les decía y es tu propósito, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y pues esa situación que no fue tan agradable y tan cómoda, pues a la final me regaló ese tesoro. Y ese propósito es un tesoro porque realmente eso que quieres llegar a lograr marca como el inicio
de una nueva dirección. Y aunque no es que con escribir tu propósito y tu razón poderosa ya todo esté resuelto o ya este sea el fin, o solo con el escribir el propósito ya está todo hecho, pues ya sea una garantía, pero sí definitivamente te marca un norte, un camino, unas acciones a tomar. Y bueno, yo quiero saber si realmente aquí hay amantes del cine, ven películas así como yo. Si ustedes se ponen a mirar las películas más taquilleras, el héroe de la película tiene clarísimo este tesoro, su propósito. Como el héroe tiene claro que quiere ese propósito, pues nosotros estamos conectados con ese propósito durante toda la película, estamos pegados de la pantalla y cuando vemos que se está alejando de ese propósito nos conectamos y tenemos todas esas emociones. Y entonces, por ejemplo, ¿quién se vio Gladiador? Una de mis películas favoritas. ¿Cuál era el propósito de Maximus? ¿Cuál era? ¿Quién me dice cuál era el propósito si es que se vieron esa película? ¿Quién me dice? Me gusta que conversemos, ya que no nos podemos ver así en persona. Me gusta que interactuemos. A ver, ¿cuál era el propósito? Bueno, el propósito de Maximus era vengar la muerte de su familia y del emperador que habían matado, ¿sí? Por ejemplo, el Señor de los Anillos. ¿Cuál era el propósito de Frodo? El propósito de Frodo era destruir el anillo. Mira que todo el que se sienta a ver la película tiene clarísimo el propósito, la razón poderosa. Y eso es lo que nos tiene ahí conectados. Por ejemplo, en Corazón Valiente, ese propósito de él era la libertad de Escocia. Y entonces tú estás ahí pegado de la película. ¿Por qué? Porque estás conectado con ese propósito y todo eso que el héroe pasa en la película tiene una razón poderosa, que es este tesoro. Yo quiero compartirte aquí un poco cómo empezó toda esta historia. Y ahí de pronto no sé si se ve bien, pero en uno de esos momentos llenos de caos que te compartí ahora, yo empecé a entender que la cosa iba por ahí, que yo nunca me había fijado, nunca me había sentado a fijar qué quería. Y yo quiero contarles que esto fue escrito hace muchos años en un cuaderno. De hecho, ahí está el logo de la empresa en la que trabajaba. Más de 15 años escribí esto. Y voy a leerles rápidamente. Y dice, ¿qué quería? Quería paz interior, tranquilidad en mi alma. Eran días súper agitados, caos. En el empleo donde estaba por mi jefe, todo el mundo, parecía que todo el mundo dominaba mi vida. Las finanzas por fuera de control, el tiempo me manejaba, yo no sentía que lo manejara, entonces yo decía, miren, no sabía de redes de mercadeo para ponerlos en un contexto, nunca me habían presentado una red de mercadeo, no era un modelo que yo tuviera en mi cabeza. Realmente lo único que yo conocía para ser profesional y para ganarse la vida era ser corporativa y yo en mi cabeza nunca tuve un negocio de estos, era muy numérica, muy cuadriculada. Entonces, miren, yo ahí puse sin conocer de redes de mercadeo, por eso ahí dice un trabajo que me permita, por eso ahí dice que yo quería un trabajo que me permita tener tiempo libre para disfrutar con Esteban, un trabajo que disfrute y en el que gane mucho más de lo que gane acá, así lo escribí, por eso quise mostrarles, un trabajo que me permita desarrollarme como profesional y en el que pueda ayudar a mucha gente. Entonces, que me permita crecer y ayudar a mucha gente. Entonces, miren, yo realmente no sabía si eso existía, no tenía ni idea, pero aún así yo me atreví a escribirlo. Y después de esto, un tiempo después, fue que llegó la oportunidad de escribir a mi vida. O sea, nada ocurre por casualidad, tu vida no es casualidad, tú la diseñas. Lo que pasa es que a veces creamos cosas sin darnos cuenta y ahí es donde tú entras a tomar las riendas. Y este es el primer paso. Así es de que si aún no tienes este tesoro, yo te invito a que lo hagas. No importa que tú veas alrededor todo oscuro, no importa que veas muchas nubes grises. Ahí, por eso ahí les recuerdo ese mensajito que de Zig Ziglar quise ponerlo, porque a veces como vemos tanto caos alrededor, decimos, no, pues ni para qué, yo me pongo a escribir,
no, pues ya me tocó, esto está muy duro, no sé qué, y nos quedamos allí y no nos atrevemos a plasmar lo que realmente queremos. Entonces no tienes que ser grande para comenzar, pero definitivamente sí tienes que comenzar para ser grande. Y este es el mejor inicio, este es el punto de partida. Como les digo, no garantiza nada, pero es el punto de partida. Entonces, ahora yo les pregunto, cuando ustedes están viendo una película, ustedes empiezan a verla porque se la recomendaron. Ustedes, ¿cómo empiezan a darse cuenta quién es el bueno de la película y quién es el malo de la película? A ver, ¿cómo van ustedes? Ahorita no me van a decir que porque el protagonista es X o Y, no. Digamos que es una película con muchos muy buenos actores, pero tú no tienes ni idea. Te la recomendaron y perfecto, tú sabes que la película es buena. Cuando tú te sientas, ¿qué define o cómo te empiezas a dar cuenta quién es el bueno y quién es el malo? A ver, escucho. Más bien los leo. ¿Cómo se empiezan a dar cuenta? Ángela dice por sus acciones. Exacto. Mira que la película no ha empezado, pero si vemos que va una persona y le pega a un gatico, decimos, ese como que es el malo, ¿sí o no? O si vemos que la persona va pasando por ahí y ayudó a un gatico, mire que es una acción pequeña que a lo mejor no tenga nada que ver con la trama de la película, ya decimos, ese es el bueno, ese es el malo. Las acciones. Una vez yo escribí eso, empecé una cantidad de acciones que fue lo que me llevaron a conectarme con esta oportunidad. Y fueron acciones de, por ejemplo, dejar de quejarme, ¿sí? Y ahora cuando les muestre unas herramientas que les voy a dejar el día de hoy para mejorar muchas cosas que son realmente la clave de los resultados en Sweet y en la vida, ¿sí? Ahora van a entender más y voy a poder ampliar más esto, pero fueron muchas acciones, una tras otra, que fueron ayudándome a cambiar la forma de ver las cosas y lo que finalmente hace que yo conecte con esta oportunidad. Y lo digo así, estoy tan segura que fue así, porque este negocio yo lo conocí por alguien que no tenía ni idea quién era, yo no lo conocía. A la mayoría de personas que está aquí, yo supongo que este negocio se lo presentó un amigo, un familiar, alguien que conoces. Pues en mi caso, no, ni uno ni otro. O sea, la persona que me mostró este negocio, yo no tenía ni idea quién era. Fue una cita literalmente a ciegas que yo hice con la persona y en menos de media hora yo ya le había dicho que sí. Y pues a esa persona le agradezco profundamente, no la conocía, esa fue la primera vez que lo conocí y hasta el día de hoy le agradezco profundamente que me haya mostrado esta oportunidad y él fue Juan Fernando Mendoza, Rubí de nuestra compañía. No tenía ni idea quién era, no lo conocía. Y yo creo que estas cosas no pasan porque si yo venía en un trabajo para atraer algo, no tenía ni idea qué. Y entonces ahí es cuando tú decides emprender la aventura. Tú dices, ok, voy por ese tesoro, arranco, empiezo a recorrer el camino, voy a subir lo que sea, voy a hacer lo que sea. Y entonces ahí es cuando empieza esa otra parte que les decía y es, empieza la aventura. Tú decides iniciar una aventura. Y esto que les voy a hablar son 3 verdades, porque los que estamos aquí conectados, estamos conectados con el mundo del network marketing. Entonces quiero regalarte 3 verdades que todo networker debe saber. Sin embargo, estas 3 verdades aplican para la vida en general. Así es de que si tú ya haces parte de nuestro movimiento, si tú ya eres networker y si no, yo estoy segura que todo esto te va a servir para que lo apliques en tu negocio y en tu vida. Y la primera verdad para tener en cuenta en esta jornada, en esta aventura que ya decidimos a emprender, si somos networkers, decidimos emprender la aventura de ser networkers. Lo primero es, la verdad número 1 es que, pues, yo estoy segura que persistir es una de las claves para lograr resultados. O sea, definitivamente es esencial la persistencia, pero persistir solamente sin estas variables que yo te estoy compartiendo aquí, ya te voy a explicar un poquito cada una, pues vas a sentir frustración. Porque persistir no es solamente quedarse allí aguantando, soportando, sino tener una serie de elementos que le den consistencia a esa persistencia. O sea, tú tienes que persistir de manera consistente. ¿Cómo es que tu persistencia es efectiva? ¿Cómo es que tu persistencia es consistente? Volvemos a lo mismo.
define una meta. Entonces aquí me voy a enfocar por un momentico, me voy a enfocar en el negocio, en nuestro negocio. Si tú quieres lograr un resultado en el negocio, pues define una meta que sea, otra vez, puntual, específica, clara. No quiero ganar más dinero. Eso no es específico, eso es ambiguo. Si tú quieres una meta en nuestro negocio, pues tú dices, yo quiero lograr, la meta sería lograr, voy a decir cualquier cosa, el rango de 4 estrellas en el mes de junio, a cierre del mes de junio. Listo, ya sabes que quieres eso, ya tienes claro hacia dónde vas. Porque cuando tú dices que quieres hacer 4 estrellas, tú ya sabes cuál es el volumen para hacer 4 estrellas. Entonces, y si no lo sabes, seguramente tu patrocinador te va a explicar. Pero entonces lo que haces en general, para no enredarte con números, es ese volumen que tienes que lograr, lo divides entre las 4 semanas del mes y lo que te den cada semana lo divides entre los días de la semana que quieras trabajar. Y si quieres trabajar 4 días, pues lo divides por 4 días. O si quieres trabajar 5 días, lo divides entre 5 días. Y eso te da la ejecución, que es el segundo aspecto que te estoy mostrando para que tu persistencia sea efectiva. O sea, ya tienes una ejecución diaria, ya sabes qué hacer cada día. Entonces yo ya sé, no me quedo con todo ese volumen y con toda esa información, sino que simplemente yo ya sé, al cerebro hay que hablarle lo más claro posible, que cada día tengo que hacer 2 presentaciones o que cada día tengo que hacer 3 presentaciones, lo que te haya dado, y solo te quedas con eso. Entonces, ¿qué es importante? Medir para poder dar un golpe de timón si es que hay alguna cosa que no esté funcionando. Si yo mido, puedo mejorar. Entonces y la compañía sabe perfectamente eso, por eso nos regala esta herramienta que es la hoja Focus. Es vital si quieres tener resultados, que crees el hábito de llenar esta hoja Focus, porque ahí te vas a medir tú. Aquí nos dicen que no tenemos jefes cuando entramos a este negocio, pero realmente sí tenemos jefes. Tú te tienes que volver tu mejor jefe. Y si quieres realmente un resultado, ejecuta a diario y mide. Y entonces dices, ok, hago estas presentaciones y de estas presentaciones esto es lo que es efectivo, ok, entonces ya vas sacando tu promedio y tú ya, pues no me voy a quedar mucho ahí, pero hay algo que se llama la ley de promedios y medir resultados va a ayudar a medir tu promedio. Entonces te vas conociendo y el negocio ya no se va volviendo más fácil, más llevadero, y tú ya puedes predecir los resultados que va a tener porque ya tienes un promedio. Y si ya sabes que de 10 te firmas 1, pues ya sabes que para firmar 2 le hablas a 20 y analizan los resultados. ¿Y qué tiene que ver el análisis de resultados? Que cuando yo estoy midiendo, reviso números, yo puedo decir, no, pero esta estrategia, por ejemplo, si te dio por hablarle a puras personas en frío, que ese fue de mis primeros aprendizajes aquí, pues ya vas a saber que le hablé a 50 y resulta que no se me firmó nadie. Yo empecé así y hacía por lo menos unas 30, 40 presentaciones a la semana y como que nada, no se cerraba nada. Entonces, analizar ese resultado, que no había un cierre, que no había ni una venta ni siquiera de producto, hablándole a tanta gente, es perfecto, porque me dejó ver pues que no era empática con la gente, que estaba hablando como una lora, que no sabía nada de los cierres. O sea, me dejó ver muchas cosas y dar un golpe de timón y cambiar la estrategia que tenía. Entonces es vital para no solo ser persistente y sentirnos frustrados, es vital persistir de manera efectiva teniendo en cuenta estos aspectos que te acabo de mencionar. Persistir de manera consistente implica tener en cuenta esto que está aquí. La segunda verdad, y ni que estuviéramos conectados, o lo que yo pienso es que al final todos aquí estamos súper conectados. Los que se conectaron ayer al entrenamiento, nosotros tenemos un entrenamiento todos los sábados a las 10 de la mañana. Uno de nuestros capacitadores, que es del rango 10 estrellas, nuestro líder Edwin Arboleda, nos habló un poco de esto. Y también yo tengo una capacitación completa de esto, que son 4 etapas que sí o sí vas a pasar, sí o sí, cuando quieres alcanzar la maestría en algo. Sí o sí tienes que atravesarlas. Y no voy a ir una por una porque, pues, es, como les digo, esto es todo un entrenamiento, pero sí quiero recorrerlas rápidamente para ubicarte. En la etapa 1, o sea, siempre que tú quieras lograr algo, y aquí sea
10 estrellas, diamante negro, montar patines, bailar, hacer yoga, lo que sea, vas a pasar por estas 4 etapas. Y en la primera etapa tú estás súper motivado porque ves como alguien hace yoga, se para de cabeza, pone los pies arriba y tú dices, no, pues tan fácil, yo quiero, qué emoción, pero empiezas a hacer yoga y realmente te das cuenta que no es tan sencillo, que te duele todo, que conoces una cantidad de músculos que ni tenías ni idea que existían, y entonces ahí es cuando entras a la etapa 2, cuando tú dices, uy, esto no es tan fácil como yo creí. En la etapa 1 tú solamente estás emocionado y tú no sabes que no sabes, como un bebé, y eres feliz porque no sabes que no sabes, pero aquí ya te diste cuenta que no tienes ni idea y aquí te desmotivas, y ahí es donde me quiero centrar, porque en esta etapa es que la gente se va, en esta etapa es donde la gente abandona el proceso y no sigue el yoga, y ahí dicen, no, pues mejor yo sin bailar puedo vivir, y no sigue yendo a la clase de baile, no sigue yendo a la clase de yoga, de patinaje, de bicicleta, de lo que sea. Como networkers igual, te empiezan a decir que no, te das cuenta que tienes que ganar quizá más confianza en ti, entonces dice, yo no sirvo para esto, y abandonas antes de ver el resultado. Pero la clave aquí, y esto te lo digo porque es una verdad, o sea, la etapa 2 es una realidad, por eso te la pongo. Vas a pasar por la etapa 2. Yo no te puedo decir que vas a llegar a ser diamante negro sin pasar por aquí. Te vas a sentir retado, o sea, en esa aventura que vas a vivir, vas a pasar por esta parte, que es cuando esas fuerzas antagonistas como que te alan para el otro lado, como que son esos retos que tú dices, no, esto está muy difícil, pero es una realidad. Y el hecho que te mentalices ya que vas a pasar por ahí, te va a servir porque te estás mentalizando y ya sabes que vas a pasar por ese momento, pero tú ya sabes que también ese momento es temporal. Y simplemente aquí debes enfocarte en aprender, ser muy observador, enfócate en aprender y en repetir, 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 repetir y repetir. No cansarte de repetir, porque si repites, 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 luego llegas a la etapa 3, que es conscientemente competente, es decir, haces las cosas, pero donde te distraigas se te olvida, como cuando vas a montar bicicleta, o sea, cuando tú estás empezando a montar bicicleta, tú te tienes que acomodar, respiras profundo, no puedes ver un carro por ahí porque te volteas, pierdes el equilibrio, pero si tú te concentras y nadie te habla, tú lo haces bien, pero donde alguien te hable y venga un carro por allá lejísimos, ya, tú te descontrolas, pero repites, 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 o sea, eres competente, pero tienes que estar pendiente, o sea, tienes que estar muy consciente de lo que haces para no equivocarte. Y de tanto repetir, llegas a la etapa de inconscientemente competente. Haces las cosas súper, ya ni te das cuenta, lo haces de manera automática. Ya montas bicicleta, saludas con una mano, pasan carros sin las dos manos y lo haces de manera automática. Pero esta etapa 2 es una realidad y vas a sentirte retado en tu aventura, la que sea. Esta etapa va a llegar. Debes enfocarte simple y sencillamente en abrir los ojos, aprender y persistir en la acción. Repite, 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 que así vas a pasar de etapa. Puntualmente en nuestro negocio, cuando nos sentimos retados, es porque no entendemos el concepto de momentum. Y entonces decimos, no, el equipo no trabaja, las ventas se bajaron, pero no entendemos que eso que está pasando hoy es la materialización de 6 meses anteriores como mínimo. Entonces decimos, hoy esto está terrible, pero resulta que ese es el resultado de lo que viene antes. Entonces, si tú quieres volver a crear momentum, pues empieza ya y seguramente el resultado no lo vas a ver ya, pero en unos 6 meses los vas a ver. Entonces, para no entrar en ese reto de, digamos, si ya sabemos que eso nos puede pasar, en cuanto a no entender el concepto de momentum, simplemente identifiquemos cuáles son las actividades que mantienen nuestro negocio en movimiento y hagámoslas siempre, siempre, siempre. Nunca dejemos de hacer esas actividades y así nuestro negocio pues no va a tener que pasar por esas situaciones, sino que lo vamos a mantener en momentum. Y ahora, la verdad número 3, y esta, voy a ir muy profundo en esta verdad, porque esto que te voy a explicar en esta parte realmente es lo que te va a ayudar y te va a dar mucho la mano para enfrentar las 2 verdades anteriores. Y quiero leerte
este poema que encontré una vez, no sé de quién es anónimo, pero cuando lo encontré me gustó mucho y te lo voy a leer. Mira, dice: soy tu constante compañero, soy tu mejor ayuda o tu peor carga. Yo te empujaré hacia adelante o hacia el fracaso. Yo estoy completamente bajo tus órdenes. La mitad de las cosas que tú haces deberías dármelas a mí. Yo las haré más rápido y correctamente. Me puedes manejar fácilmente. Siempre sé firme conmigo. Enséñame siempre cómo quieres que se haga algo. Yo soy el sirviente de grandes hombres y mujeres y también de los peores fracasados. Los que son grandes los he hecho grande. Los que son fracasados los he hecho fracasar. Tú me puedes usar para producir ganancias o para llevarte a la ruina. Da lo mismo para mí. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé débil conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito, un hábito. La repetición de verdad ancla la información. Y por eso es que es tan importante, tan importante que si queremos, por ejemplo, tener un resultado alto en nuestro negocio, pues repitamos y repitamos estas acciones que nos van a llevar a ese resultado. ¿Por qué? Mire, a nivel biológico, esto no tiene nada que ver con nada romántico. A nivel biológico, nosotros tenemos unos patrones neuronales. Y un patrón neuronal es como, hagan de cuenta que ustedes están en una finca, ¿sí? Y entonces esa finca no hay casi, nunca han ido carros ni nada, entonces ustedes tienen todo el pasto y es un campo traviesa, pero ya ustedes llegaron y con su carro ustedes empiezan a llegar a la finca, a ir a la ciudad, a la finca, a la ciudad, entonces empiezan a mostrarse, a aplanar las piedritas, el pasto del lugar por donde siempre pasa se aplana. Entonces, con el tiempo de tener ese mismo camino y recorrer ese mismo camino, ustedes van a ver que se crea ese camino es un patrón neuronal. Con el tiempo de pasar por el mismo lugar, se crea ese patrón neuronal. Y eso es que ese patrón neuronal conecta una parte del cerebro con otra. Y lo que te demuestra es cosas como, por ejemplo, si tú sales de la casa, llevas 20 años cada vez que vas a salir de la casa echando las llaves a tu cartera. Y muchas veces me cuentan si les ha pasado que a veces salen de la casa y dicen, ay, yo sí, no sé si guardé las llaves. Y miran y si las echaron. Y tú dices, no me di cuenta que las eché. Claro, hay un patrón neuronal que se ha repetido por años y ya tu cerebro lo hace de manera automática. Entonces, es vital crear hábitos. Porque cuando tú logras crear un hábito, lograr ese patrón neuronal, las cosas van a ser automáticas y si tú pones en patrones neuronales las acciones que te van a llevar a alcanzar lo que quieres, bueno, esa aventura va a ser mejor, esa aventura vas a poderla superar más rápido o más, digamos, más efectivamente. Entonces, es un aliado, tu hábito es un aliado. Y cuando tú vas creando nuevos hábitos, es como si tú fueras más profundo en ti mismo y entonces lo que veías ayer de una manera, hoy lo ves de otra, ¿sí? Porque vas cambiando una estructura mental y te lo ilustro de la siguiente manera, puede ser como que una misma montaña, cuando tú vas a empezar a escalarla, pues la ves de una manera, pero cuando ya estás arriba, la vista es diferente. ¿Y qué hace que cambies esa forma de ver las cosas? Pues en la medida que vas cambiando esa estructura mental con estos patrones neuronales. Entonces es como un proceso continuo, porque si yo, por ejemplo, de hecho eso nos pasa y se pueden sentir identificados muchos que ya llevemos años en el negocio. Por ejemplo, al principio cuando empezamos en el negocio, cuando nos decían que no, entonces era terrible y no, esto es muy duro porque nos sentimos aludidos o me han dicho muchos que no, yo no voy a poder con esto, ¿sí? Pero si continuamos haciéndolo, pues, y hoy me pueden dar la razón y los que lleven ya mucho tiempo en el negocio, que lo pongan por aquí, me digan, no, a mí ya no me importa si me dicen que sí o que no, o sea, a mí ya no me da nada, yo ya no me pongo a llorar como antes.
Claro, repetiste tantas veces que ya tienes un patrón neuronal de seguridad, de creencia, esto no es personal. Entonces ya hoy no te da dolor que te digan que no. Y eso fue porque repetiste tantas veces lo mismo, escuchaste tantas veces que no, que hoy ya no te afecta. Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta. Ahora, sí, bueno, sí, es la primera vez que te conectas a este espacio. Nosotros tenemos un sistema educativo que nos recomienda muchos libros y yo sé que para muchos ya ver esta fórmula es muy común porque está en uno de los libros que a mí más me gusta, que me he leído más veces, que se llama Los secretos de la mente millonaria y muchos ya la conocen y es esta fórmula de manifestación. Y entonces esta fórmula de manifestación te dice que tus pensamientos te llevan a unas emociones que te impulsan a tener unas acciones que son las que finalmente te van a dar los resultados. Y si eres, bueno, lo que pasa es que yo sí soy muy numérica, si yo me pongo a ver la fórmula desde la parte numérica, yo entiendo cuando la veo que entonces yo lo que tengo que ir a hacer es modificar esta primera variable de la fórmula, los pensamientos. Yo ya entiendo que lo tengo que ir es a reprogramar mis pensamientos. Y quiero aclarar algo. Es cierto que nosotros logramos hacer cambios en la estructura mental a partir de la acción, como el ejemplo que les acabo de poner. Repito, y ya no me afecta para nada. Me daba pena hablar con la gente, era súper tímida y no hablaba con nadie. Pues repito, créeme, la pena se me va, ya no me da pena hablar con la gente, porque hay algo en ese tipo de cosas y es que tú no estás asustado. A veces, no, qué pena hablar en público, qué pena hacer una peopa, yo no hablo con nadie. No estás asustado, estás desacostumbrado. Cuando repites y repites, esa pena se va y esas cosas cambian. Entonces, a partir de la acción sí puedes crear cambios en la estructura mental. Sin embargo, y aquí es donde quiero que de verdad me pongas mucha atención, hay algo que tiene que ver con los pensamientos y quizás está detrás de los pensamientos y son las creencias. Y digamos que una creencia es como, ¿cómo te diría yo? Como un pensamiento que está arraigado profundamente. Es como un pensamiento que está arraigado profundamente. Y es como las gafas a través de las cuales tú ves la vida. Eso es una creencia. Entonces, aquí es donde entramos nosotros, a cuestionarnos, a revisarnos. ¿Por qué? Porque, y hablando puntualmente del negocio, puede que nosotros tengamos muchas creencias, ¿sí?, que afecten los resultados de nuestro negocio. Y entonces resulta que yo ya tengo la hoja Focus, soy súper juiciosa, ya no me da pena hablar con la gente porque pues ya llevo mucho tiempo hablando, ya no me da tan duro que me digan que no, ok, pero entonces todavía no tienes el resultado que quieres. O sea, ahí es donde hay que entrar a revisar qué creencia puede estar afectando ese resultado. Sobre todo porque a veces pensamos que las situaciones que tenemos son un problema. Y resulta que ese problema no es realmente el problema, ese problema es un espejo de una creencia. Y a veces yo me he sentado, porque ustedes saben que en nuestro negocio es algo de lo que más me gusta, hablo con mucha gente, me dicen, no, pero es que yo ya no tengo ningún problema con el tema del dinero, pero no tienes dinero, no está llegando el dinero, o llega el dinero y realmente se te va. Ahí esa situación es la que hay que entrar a revisar porque detrás de esa situación hay una creencia. O sea, el problema real no es que no tengas dinero, el problema real no es que peleas con tu esposo o tu esposa. Eso es una bendición porque eso te está mostrando la creencia que tú tienes que quizá no te das cuenta. Y de hecho no nos damos cuenta porque eso está muy arraigado allá en lo más profundo de nuestra mente, que es una mente que se llama la mente subconsciente. Y no nos damos cuenta, la única forma de darnos cuenta es con las experiencias. Entonces, si tú ves las experiencias como ese reflejo de una creencia, bueno, pues vas a poder cambiarla. Y para ilustrarlo, y algo que quiero que te quede muy claro, y si hoy solo eso se te queda grabado, voy a estar feliz.
porque créeme que todas las creencias que tú tengas allá en tu subconsciente van a ser verificadas. Todas las creencias que tengas son verificadas, porque entre otras cosas, nuestro cerebro tiene la función de mantener la coherencia. Si tú crees, no sé, que el dinero es malo, créeme que todo lo que ocurra, las decisiones que tomes, las acciones que tomes, van a hacer que te deshagas del dinero, porque tú no quieres ser malo. Y estás en este vehículo que es un tremendo vehículo. Nuestro vehículo es de verdad, yo no sé, díganme nombres del mejor vehículo que exista, que ande más rápido los que saben de carros. Es el mejor vehículo. Pero si tú tienes creencias en tu mente que dicen cosas contra el dinero, pues créeme que no vas a tener resultado en el negocio. ¿Por qué? Porque todas tus creencias sí o sí, sin excepción, son verificadas. Entonces, quiero ilustrarlo para que se te quede en la mente. Haz de cuenta que estás en el mar y ustedes han visto esos castillos que uno hace, un Bugatti, nuestro vehículo es un Bugatti, por ahí me dijeron el dato a un Lamborghini, bueno, ahí me están diciendo un poco de carros que son súper, entonces nuestro vehículo, nuestra compañía es eso, uno de esos carros que me dijeron ahí. Entonces, todos imagínense en la playa, en la arena, imagínense un castillo, ¿sí? Y ese castillo, haz de cuenta que ese castillo es una situación que tú tienes. Entonces, vamos a ponerlo así. Digamos que ese castillo es la situación de que no tienes dinero, ¿vale? Y alrededor ustedes han visto que se hace una excavación profunda alrededor del castillo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, digamos, en la mañana la marea está más bajita y puede ser que donde haces tu castillo no llega el agua, pero si te vas por la tardecita, pues ahí sube la marea y si la marea pues toca tu castillo, pues se va a dañar. Entonces, por eso es que se hace esa excavación alrededor del castillo, para que cuando suba la marea, el agua baje por esa excavación y tu castillo se quede intacto. Entonces, haz de cuenta que tu creencia es esa excavación profunda. Y cuando, por ejemplo, el castillo es la situación de no tener dinero, digamos que la marea es que te conseguiste 5 empleos, tienes 10 trabajos, mantienes aquí sin tiempo, pero siempre te ves sin dinero. Es porque seguramente esa excavación la has hecho tan profunda y la sigues haciendo profunda cuando tú repites cosas como, no, es que el dinero se me escapa de las manos, es que el dinero no me alcanza, es que todo está muy duro, pues ese castillo está ahí intacto. Y óyeme bien, también hemos escuchado que nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. ¿Y nuestro mundo interior qué son? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras palabras. Entonces, cuando tú tienes ese castillo ahí, pero todos los días refrescas y dices, es que no tengo dinero, es que no tengo plata, es que el dinero no crece en los árboles, es que el dinero lo vuelve uno tacaño, y entonces repites, es como que todos los días sacas arena y ese círculo alrededor de tu castillo de no tener dinero se hace más profundo y nada lo va a tumbar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a controlar lo que decimos, porque cada vez que tenemos un diálogo que no nos apoya mucho, pues eso lo que hace es hacer más profunda esa zanja, esa hendidura. Y entonces tu situación no va a cambiar. Si por el contrario digo, ok, no me voy a quedar así toda la vida, ok, yo quiero cambiar, ya entendí que hay algo en mi creencia. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a cambiar la creencia. Y no, digamos que en el tema de nuestra mente no se trata de eliminar algo, ¿sí? Porque lo que yo entiendo es que no se elimina, sino que lo que hacemos es incluir a nuestra vida, siempre lo que hacemos es incluir. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a crear otro castillo. ¿Y cuál es el castillo que quiero? Pues el castillo de mis sueños, ponle el nombre que sea. Quiero tener el cuerpo aquel, quiero tener, ese castillo va a ser el de tus sueños, más preciado, tu cuerpo deseado, el rango en la compañía, tus ingresos, abundancia, lo que sea, vas a hacer ese castillo. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a crear esa excavación. Y esa excavación, ten en cuenta que la que ya tienes tiene la profundidad que has sacado por años, llevas 20, 15, 30, 40, 50 años sacándole arena a eso. Entonces no puedes pretender que con decir, hoy soy
peso 60 kilos cuando pesas 100, va a pasar de la noche a la mañana. Claro que tienes que tomar acción, pero también tienes que ayudarte con esa programación. Y no va a ser de la noche a la mañana ni simplemente diciéndolo una vez al día. No, tenemos que empezar a crear esa zanja, esa excavación profunda que haga que nuestro castillo de abundancia, de ese sueño que tenemos, sea indestructible. Pero eso implica cavar profundo, y eso implica que no te quejes más, que nunca más digas que no tienes dinero, y tengamos en cuenta esto. Estas creencias están grabadas en una parte, impresas en una parte de nuestro cerebro que es la mente subconsciente, ¿sí? Y este es un tema que a mí me ha apasionado mucho, y yo realmente quise traer esto para darte una herramienta. Llevo años buscando diferentes formas para grabar en mi subconsciente información, y lo que yo te voy a compartir hoy es un método sencillo para saltarnos esa mente consciente, y la mente consciente es como esa que llaman la loquita de la casa, la que te dice yo soy abundante, y te dice sí, claro, cómo no, pues ahí la están llamando del banco y eso abundante no tiene nada. Tú dices sí, yo puedo, yo soy rubí de la compañía, yo soy diamante negro de la compañía, y le dicen sí, claro, pero con todo lo que usted presenta y usted ni habla bien y no sé qué, y entonces está esa mente que igual es muy importante, porque esa mente consciente es como una guardiana de lo que va a entrar a tu mente subconsciente. Y lo que tú tienes en tu mente subconsciente es producto de lo que has escuchado toda tu vida desde que estás en el vientre de tu mamá. Y la etapa de 1 a 7 años, por eso cada vez que ustedes tengan una situación en su vida, revisen qué escuchaban ustedes de los 1 a los 7 años. Mire, a veces yo digo, no, yo ya eso lo tengo superado, no, yo ya, no, pero veo mi situación y digo, no, y me voy a ver qué escuchaba cuando yo tenía esa edad, cuando era niño, y yo digo, claro, pues con razón, todavía hay algo de esta creencia en mí. Entonces, al final, mire, es una bendición las situaciones que cada uno de nosotros vivimos, esos retos, porque esos retos nos muestran, son el espejo de esas creencias que debemos ir a trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tú vas a dejar de cavar esa excavación, vas a dejar de cavar en esta hendidura y vas a empezar a cavar en la otra. Vas a dejar de cavar profundo en este castillo de lo que no te gusta y vas a ir a cavar profundo todos los días en el castillo de lo que quieres crear, de tus sueños. Pero ojo, es algo de mucho compromiso y de repetición y de hacerlo todo el tiempo. Y lo que va a pasar es que esta flechita grande es tu creencia actual, la que tiene la situación que quizá no te gusta mucho. Las creencias que son buenas, por favor, cuídalas, atesóralas. Más las que de verdad necesites cambiar, empieza a repetir. Y poco a poco esta creencia que es pequeñita va a ir creciendo, y lo que va a pasar no es que esta se desaparece del mundo, porque en la vida no podemos desaparecer las cosas. O sea, yo no puedo desaparecer lo que ya me pasó, ¿sí? O sea, ya si yo tuve un accidente automovilístico, eso no va a desaparecer de mi vida. Lo que yo sí puedo cambiar es la percepción de ese accidente. Yo no puedo desaparecer de mi vida las situaciones retadoras, lo que sea que hayas vivido en tu vida, accidente, enfermedad, quiebras, yo no puedo desaparecerlo. Lo que puedo cambiar es la forma como los veo. Y entonces, poco a poco esta nueva creencia crece y se hace más grande que la que tenías. Y ahí es donde ese castillo de tus sueños se hace indestructible. Y ahí es donde viene la marea y no va a destruir tu castillo, porque como has cavado tan profundo, pues no llega el agua al castillo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Aquí quería como dejarte claro que la clave de los resultados al final lo tienen tus creencias. Y por eso, como yo les decía, quiero dejarles no quería solo decirles la información y bueno, ¿y entonces qué hago pues para cambiar las creencias? Porque todos hemos escuchado, y los que se han leído ya Mente Millonaria hacen el tema de la afirmación, y afirmo, y yo soy abundante, y yo soy diamante negro de la compañía, y yo tengo el peso ideal de 57 kilos, y yo encuentro el amor de mi vida. Y entonces empezamos con esas afirmaciones, lo cual es muy bueno, y eso es lo que ya la mayoría de gente conoce. Más, yo lo he vivido, yo he hecho cambios en mi vida con afirmaciones. Sin embargo, como les digo, yo soy una apasionada de este tema, es un tema que realmente
al que realmente le he invertido mucho tiempo, dinero, y he aprendido varias formas de cambiar creencias en el subconsciente, pero no son tan duplicables. Entonces, como que es algo que hay que ir a aprender, algo que no depende, que toca que ir a aprender y es muy especializado, en fin. Pero esto que yo les voy a compartir hoy realmente me gustó mucho porque es algo que lo puede aplicar todo el mundo. Aquí te voy a regalar el método. No te quiero mandar a leer un libro, esto es todo un libro que se llama Formation, afirmaciones, ojo, no afirmaciones, no es un error en la diapositiva, no es afirmaciones, es afirmaciones, ¿sí? Ya te voy a explicar en qué consiste. Y con estos cuatro pasos, tú te puedes saltar a esa mente consciente que todo el tiempo te habla, y puedes llegar directamente al subconsciente. Entonces, no se trata de que voy a hacer las afirmaciones y ya, no, esto es para que empecemos a crear, a tener nuevas creencias, a imprimir, se dice, imprimir nuevas creencias en nuestro subconsciente. Entonces, primer paso, como les digo, es un libro, la persona que ustedes la ven ahí, Noah St. John, es una persona que desarrolló todo el método, ahí está el libro, pues la idea no es que te veas ahorita a leer el libro, yo te estoy resumiendo los 4 pasos, que es lo único que importa para que empieces a hacer el cambio desde mañana mismo, desde hoy mismo en tu vida. Y aquí para explicar un poquito cómo funciona es. Les decía que la mente consciente es la que nos habla todo el tiempo, ¿no? Yo soy abundante y la mente consciente sí, ¿cómo no? Pues mira, ahí la está llamando el banco, le van a embargar esto y aquello, y entonces está ahí hablando. ¿Por qué? Porque ella es una guardiana de lo que pasa a la mente subconsciente, nos cuida, nos dice, pilas, no te vas a tirar por eso que es muy alto y te puedes, hasta ahí puedes llegar. Nos cuida, pero pues cuando queremos meter información nueva, pues también se convierte como en un bloqueo que hace. Entonces, lo primero lo que se hizo en este método es lograr pasar esa mente consciente. ¿Cómo? Primero, ya sabemos claridad. ¿Qué quiero? Vamos a poner un ejemplo básico, digamos, en el negocio, pero aplica para el peso, para lo que sea. Entonces, el ejemplo puede ser, yo soy 4 estrellas de Street. Eso es una afirmación. Hay algo importante. Siempre debe ser en presente y siempre debe ser positivo, ¿sí? Porque la mente subconsciente, una de las características de la mente subconsciente es que no entiende de pasado, no entiende de futuro. La mente subconsciente está siempre aquí y ahora. Vas entendiendo por qué es tan importante lo que tenemos ahí, porque no importa si algo lo escuchaste o lo viviste hace 30, 40 años. Esa situación está ahí en tu subconsciente condicionando hoy tus acciones y tus decisiones. Entonces, ahí está, y si tú no cambias la percepción de esa situación que pasaste hace 10, 20, 30 años, pues vas a seguir recreando situaciones similares o tomando decisiones con base en eso. Entonces, cuando tú dices, yo seré 4 estrellas de Street, la mente como que trata, pero nunca lo va a materializar porque está en futuro y esa mente subconsciente no entiende. Entonces es claro o es vital que tengas esto claro, que tengas claridad, ser muy específico, muy puntual y que además tu frase sea puesta en positivo y en presente. Ahora, el paso número 2 es que tú formules una pregunta y aquí está lo que es clave del método. El método, la persona que Noah St. John lo que decía es, claro, la mente consciente, cuando tú dices, yo soy 4 estrellas de Street, empieza a decirte que wow, si usted no sirve, usted no sé qué, y empieza a hablarte una cantidad de cosas, pero cuando tú le formulas una pregunta, la mente se queda callada. ¿Aló? ¿Me escuchan? Me dicen que se cayó la señal, por favor, confírmenme si me escuchan, porque esto que les voy a decir es clave. Confírmenme, por favor, si me están escuchando. ¿Me escuchan? Confírmeme, por favor. Sí, me escuchan. Ok. Entonces, ya tienes la afirmación. Lo que vas a agregarle a la afirmación, en vez de decir yo soy 4 estrellas de Street, vas a decir ¿por qué yo soy 4 estrellas de Street? Le agregas el por qué, una pregunta. Porque yo soy 4 estrellas de Street. O si quieres trabajar en tu abundancia, pues entonces dices porque yo soy abundante. O porque yo genero $60,000 al mes, porque yo genero $60,000 a la semana. Ahí, eso es clave, el por qué es clave,
porque ahí es donde la mente subconsciente no se pone a hacer nada, sino que ya está recibiendo, y lo que hace, digamos, la mente subconsciente es empezar a buscar por qué genera $60,000 a la semana o al mes. Y no hay esa mente consciente que bloquea que pase pues a tu mente subconsciente. Entonces, ya sabes, el primer paso, define claramente la meta o lo que quieres grabar, tu creencia, le agregas el por qué. Entonces, a cada afirmación agregas el por qué. Porque mantengo mi peso ideal de 57 kilos. Ya no dices, mantengo mi peso ideal de 57 kilos, sino que le agregas el por qué, porque mantengo mi peso ideal de 57 kilos. El paso 3 es me enfoco en la pregunta. Me enfoco en la pregunta, yo no me voy a enfocar en ¿y por qué? Porque como mucho, o sea, ya ahí yo no me voy a conectar con la loca de la casa, no. Ese trabajo dejémoslo al subconsciente. Yo solo hago la pregunta y lo que tengo que hacer es repetirla, repetirla, repetirla y repetirla, repetirla, repetirla y repetirla y repetirla. O sea, es repetirla. La clave es repetir la pregunta. No me voy a enfocar en la respuesta a la pregunta. No es mi trabajo, no es nuestro trabajo. ¿Ya? Y el paso 4, las acciones que tengan coherencia con esa pregunta que estás haciendo. Entonces, acuérdense que yo les decía, es que nuestro cerebro tiene la función de crear coherencia entre tu mundo invisible y el mundo visible. Entonces, si tú ya tienes la acción, entonces, por ejemplo, aquí ya me ponen ejemplos, porque soy abundante y próspera, porque soy abundante y próspera. Entonces, recuerda siempre lo que te digo, es como estar cavando en la arena, en la arena. Recuerda que a veces la marea viene y borra lo que hiciste. Entonces, es un trabajo de mucha concentración, que le pongas todo tu enfoque, de mucha repetición y no desistas, porque realmente llevas 30, 40, 50, 20 años con la creencia anterior, no pretendas que diciéndola una vez al día, una vez a la semana, se cree esa excavación profunda alrededor de tu nuevo castillo. Es un trabajo constante. Entonces, están esos 4 pasos para que salgas a ir implantando, a imprimir esas nuevas creencias en tu subconsciente y ten en cuenta que la acción es vital, porque tú ya estás allá imprimiendo en tu subconsciente. Si accionas, va a ser más rápido, se va a imprimir más fácil y más rápido y más profunda va a ser esa creencia. Entonces, yo les comparto lo que ha sido o lo que ha hecho que realmente los resultados en mi vida hayan llegado. Resultados de todo tipo, los resultados en SRI han sido gracias a todo el sistema educativo. Mejor dicho, gracias a estas 3 verdades que hoy les expuse. Eso es lo que yo he hecho y por estas 3 verdades aquí resumiendo es que se han materializado los resultados. Entonces ya saben, la primera verdad, persistir solamente no es suficiente. Ya saben que hay unos aspectos a tener en cuenta. La hoja Focus resume eso. Entonces ya tenemos la herramienta súper práctica que nuestra compañía nos da. Te vas a sentir retado, es una realidad, no nos vamos a saltar el proceso, esa es la aventura que sí o sí vamos a vivir y ahí es donde vamos a entrar nosotros y vamos a desarrollar creencia, ya vimos cómo hacerle en nosotros mismos. Muchas veces esos retos significan que de pronto nos falta confiar un poco más en nosotros, pues ya sabes, tienes una herramienta para que confíes más en ti, puedes decir algo como, porque yo me amo y me acepto tal como soy, porque yo puedo lograr todo lo que me propongo, porque yo me valido como ser humano, porque yo soy la mejor networker. Entonces, mira que todo eso te va a ayudar a ir creyendo más en ti. La etapa 2 es temporal, tenlo presente, identifica las actividades que mantienen tu negocio en momentum y siempre tenlas en tu agenda semanal. Y por último, de verdad que sin esto no creo que lo logremos, muchachos y muchachas, de verdad. O sea, creo que es clave en nuestro proceso de manifestar lo que queremos, la reprogramación. Podemos empezar con los hábitos, esos hábitos nos van a ir llevando a situaciones que nos van a permitir identificar creencias y reprogramemos lo que sepamos que tenemos que reprogramar. Gracias a esto, me dicen que se paró. Alguien que me confirme si se paró. ¿Me escucharon? Me dicen que me fui. No sé si es la conexión mía o la conexión de ustedes. Por favor, alguien que me confirme si me escuchan. Aló. Alguien que me confirme si me escuchan.
Si me escuchan, que ya volví. Bueno, aquí, como les decía, ya para ir cerrando, este es el resumen de lo que hemos visto hoy. Y gracias a esto es que yo pude pasar de tener unas gafas quizás grises, ¿sí? A ponerles color. O sea, todo este proceso lo que ha hecho es que yo pueda ver las cosas diferente, y al ver las cosas diferentes, pues pude empezar a manifestar cosas diferentes y pasar de esto, estar en mi cubículo, de tener a mi hijo estudiando en este colegio que ustedes ven ahí chiquitico. Cuando estudiaba ahí fue que pasó algo que yo cuento mucho, y es que tuvo un accidente y yo no pude estar ahí con él, no pude estar ahí, trabajaba al otro lado de la ciudad, pero ese día, esa situación desafortunada, comillas desafortunada, de haberme sentido tan frustrada por no estar con él en esos primeros golpes de la vida, le cogieron 5 puntos a él y yo no estuve ahí. Entonces, esa situación desafortunada realmente fue mi mayor bendición, porque, no sé, otra vez me dicen que se congeló, amigo. De pronto, si me confirmas por el WhatsApp. Yo, Sí, yo te escucho, ok. yo te escucho Lo que pasa bien. es que empiezo a ver que de pronto no se escucha y pues no quiero que nos perdamos ya el cierre, pero debe ser que entonces deben reconectar en sus computadores. Ok, entonces, miren, como les decía, esa situación desafortunada realmente fue el inicio de mi aventura, fue el inicio, fue lo que me dio el empujón para yo empezar a escribir la película. Después de este día, yo recuerdo que lloré toda la noche, yo estaba frustrada, desesperada, decía, pero ¿qué me puede esperar a mí, mi hijo tan chiquito, y yo no puedo estar con él, si solamente se golpeó, pero le cogieron 5 puntos, y yo no voy a poder estar con él ahora, ¿cómo qué va a pasar después? Yo estaba muy frustrada, confundida, yo decía, pero todo lo que he estudiado, entonces, ¿para qué? Y ese día fue tan frustrante, lloré tanto, que unos días después fue que escribí eso que les mostré. Y yo creo que un año después fue que llegó la oportunidad de Sri. Entonces, realmente esa situación desafortunada fue mi mayor bendición, porque me mostró y me dio el inicio. Y entonces pude cambiar de esto a esto. Y aquí es donde yo les digo, tampoco es que cuando ya tengas el dinero que quieres o el resultado que quieres tener en Sri, es que todo en tu vida va a ser perfecto, porque no es así. No es así. Digamos que una de las cosas que a mí más me hace feliz es poder tener esa libertad de yo irme con mi hijo a las academias, estar con él, ser una mamá presente. Ahora en la cuarentena he estado haciendo tareas con él, pasamos mucho tiempo juntos, estamos en una etapa de construir una relación única, que es algo que yo siempre, desde que él nació, escribí también. Pero no va a ser perfecta, y no existe tal cosa como una vida perfecta. Y aún cuando ya tengas esto ganado y muchas cosas conquistadas en tu vida, se te van a seguir presentando retos. Y hemos tenido retos a nivel personal, y entonces pues hubo un año que se fracturó como 3 veces, pero esta vez fue diferente, porque esta vez yo pude tener el tiempo para estar con él, ir a la clínica. Y miren, el martes pasado, bueno, más bien tuvimos una situación desde que empezó la cuarentena con él, una situación que pues con su nariz le salió una masa, todo esto que nos ocurrió en la cuarentena, y él tuvo una cirugía el martes pasado, el martes de esta semana. Tener esa tranquilidad de poderle dar el tiempo a lo que tú deseas, a lo más importante de tu vida, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Y como les digo, desde que empezó todo esto de la cuarentena, empezamos con esta situación de salud de él. Y gracias, yo le doy las gracias a todo este tema de las creencias, que trabajamos en el mundo invisible, lo que estaba pasando con él, con su enfermedad, con esa situación que él le presentó de salud, en las creencias, en la cirugía que ocurrió el martes. Teníamos 3 escenarios, y ninguno de los 3 escenarios era chévere, ninguno. El menos peor no era tan chévere, el menos malo no era tan chévere. Y les digo, o sea, desde que empezó la cuarentena, en estos meses lo que hicimos fue trabajar en las creencias, lo que a él le estaba pasando. Y el martes, cuando él entró a cirugía, yo ya estaba preparada para 1 hora de cirugía. Miren, a los 20 minutos salió la doctora riéndose, me llama y me dice,
no tuvimos que hacer nada de lo que te había dicho, o sea, no, resultó un cuarto escenario que no estaba contemplado, pero yo le atribuyo eso a haber trabajado en nuestras creencias arduamente durante estos meses. El día de la cirugía fue una maravilla, o sea, la doctora se reía, decía, no sé, no habíamos contemplado esto, no, salió en 20 minutos. Entonces, yo le atribuyo eso realmente a las creencias y al trabajo invisible que hicimos él y yo, y se materializó porque todo fue un éxito y eso fue el martes, él está ahí como si nada hubiera pasado. Entonces, realmente es ahí donde se manifiesta, mejor dicho, todos tenemos un manifestador y ahí con las creencias es que empezamos a diseñar lo que queremos manifestar. Así es de que familia, tú que te conectas por primera vez, socios de la compañía, amigos que yo sé que están aquí conectados, de verdad que no sé en qué parte de la película estés, yo no sé si ya tienes tu tesoro, no sé si apenas lo vas a empezar a construir, no sé si quizás estás en un nudo bien complejo en la construcción de tu película, no sé dónde te encuentres en este momento, pero lo único que yo sí te puedo garantizar es que el final de la película puede ser extraordinario y puede ser el que tú quieras y el que tú te mereces. Y quiero decirte algo, yo sé que hay muchas historias inspiradoras en nuestra compañía, muchas, pero quiero decirte que tu historia, la tuya, es solo la tuya la que va a lograr tocar a ciertas personas que están a tu alrededor. O sea que el mundo necesita escuchar tu historia, necesita que la escribas, necesitas que pases esa aventura, necesitas que llegues a la victoria, porque solo la tuya es la que va a poder impactar a esa persona que solo a ti te va a escuchar. Entonces, yo lo que siempre he soñado es que nuestra compañía sea un movimiento que produce historias, películas de éxito, que nuestro movimiento sea una dinastía que no para de producir las películas más taquilleras de éxito de muchas personas que empezaron a hacer cosas, empezaron a reprogramar sus creencias y le dieron un vuelco de 180 grados a su realidad. Historias que inspiren, películas que inspiren a otros para que ayudemos a tantas personas que andan por ahí, quizás aburridas, quizás sin un norte, personas que de pronto ya tiraron sus sueños a la basura, pero con tu película podemos hacer que esas personas se reconcilien con sus sueños, que nuestra compañía sea ese movimiento que ayuda a que las personas escriban su propia película, que decidan de una vez por todas ser sus protagonistas, escribir el final que quieren para la película, que sea un movimiento que ayuda a que el mundo eleve su bienestar, sean más saludables y felices. Porque de verdad, yo sé que hay muchos que están diciendo como que no, que va, eso es para otros, eso no es para mí, yo no merezco, yo todavía no. Y quiero decirte que no se trata de merecimiento. Tener una vida extraordinaria, tener una vida abundante y una vida feliz, no se trata de merecimiento. Ese es un derecho divino y para eso estamos aquí. No te demores más en reclamarlo. Creo que tenemos el mejor vehículo para reclamar ese derecho divino. Te mando un abrazo, espero que tengas una noche muy bonita, un sueño muy reparador y seguramente nos vamos a ver en otra ocasión por este mismo espacio. Saludos, besos a todos.